Bienvenidos a su tutorial Funciones de base de datos, primera parte. Les habla Nilo Loaiza. En esta oportunidad vamos a ver cómo manejar una base de datos sin alterar los campos y obtener un resultado específico, sin necesidad de utilizar funciones lógicas, ni funciones matemáticas, ni funciones estadísticas. Esta función es tan importante conocerlas porque en función al criterio que nosotros le demos, vamos a obtener de inmediato el resultado. Por ejemplo, tenemos acá un reporte de ventas en forma mensual por vendedor y ciudades. También tenemos los costos, las ganancias y el margen. Y acá tenemos los criterios. Miren, por ejemplo, necesitamos solamente sustraer las ventas mayores a 30,000 y a la vez obtener estos resultados. Es decir, arrojar cuántas ventas son, cuánto suma estas ventas mayores a 35,000, cuánto es el promedio de las ventas que se ha dado mayores a 35,000, cuánto fue el máximo y cuánto fue el mínimo. Si nos damos cuenta, nosotros ya hemos visto esas funciones en matemáticas y también en estadística, ¿no? Contar, sumar, promedio, máximo, mínimo, ¿no? Pues también la función base de datos tiene estas funciones, pero mucho más rápidas. Por ejemplo, nos vamos a las funciones, nos vamos acá a la función justamente base de datos y nos vamos a la base de datos contar. Le doy a aceptar. Nos pide justamente seleccionar toda la base de datos, seleccionamos toda la base, toda la data. Presiono F4 justamente para fijar toda la base de datos que voy a poderla utilizar. Si nos damos cuenta, yo he seleccionado todo el encabezado, ¿de acuerdo? Y luego me pide la función el nombre del campo en la cual yo desee como resultado. En este caso, el campo de resultado es ventas y coincide justamente con el mismo nombre del criterio, es decir, de las ventas. Entonces yo lo puedo describir con número, de acuerdo al orden que va de izquierda a derecha, de acuerdo a la base de datos, 1, 2, 3 sería. Lo puedo digitar entre comillas la palabra ventas, exactamente igual, o también puedo seleccionar la celda. En este caso voy a seleccionar la celda, ¿de acuerdo? Porque ya está escrito. Los criterios vendría a ser justamente el campo y las demás celdas o una celda, dependiendo del criterio de evaluación que estoy haciendo, para seleccionar justamente y obtener mi resultado. Por ejemplo, selecciono ventas y 35. Le estoy dando la orden que del campo ventas, que es la primera fila, el encabezado, tome justamente el criterio mayores a 35. Le doy a aceptar y miren, yo obtengo que son 38 los registros de ventas mayores a 35. Voy a copiar justamente este, esta función y lo voy a pegar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y acá voy a aprovechar y en vez de contar le voy a cambiar por la palabra suma, porque yo necesito sumar. Suma. Le doy tab, le doy enter y ya obtengo la suma justamente mayores a 35. Promedio, también lo copio la función, cambio la palabra promedio, le doy enter y obtengo ya el promedio del evento. Máximo, copio la función y en vez de contar, cambio la palabra contar con max, porque me da la función máxima, le doy tab, enter y ya obtengo el máximo de ventas. Mínimo, igual, copio la función y en vez de contar, le cambio con la palabra min, que vendría a ser el mínimo de ventas. Y miren, ya tengo el resultado. Si yo cambio acá el criterio, por ejemplo, no sé, pongámosle menores a 36,000, me cambia automáticamente todos los resultados. ¿Eh? Lo voy a dejar como estaba antes. Ahora, ¿qué va a pasar cuando hablamos de margen? En este caso, yo quiero el criterio de margen, pero que me arroje también los resultados de margen. Es decir, de manera similar a como hice en la parte superior, voy a tener lo que realizar en la parte inferior. Vamos nuevamente a funciones, base de datos, contar, le doy a aceptar y acá justamente selecciono toda mi base de datos, lo fijo con F4, el nombre del campo en este caso coincide con el margen, selecciono la palabra margen, le voy a dar en este caso la selección solamente
Y el criterio que también va a coincidir con el nombre del margen y el 25%. Le doy a aceptar y obtengo que son solamente 27 registros que ha habido para el margen. Muy bien, no hay ningún problema. Hago el mismo tratamiento, copio la función, lo pego para la derecha y cambio la palabra contar con la palabra promedio. ¿Cuánto es el promedio de los márgenes? 28.07. ¿Cuánto es el máximo de margen registrado? Lo cambio con la palabra más. Como son márgenes, son porcentajes, es el 30%. Y finalmente obtengo el mínimo de margen que he obtenido dentro de este rango. El mínimo mayor a 25% ha sido el 26%. Bien. Pero miren, ¿qué pasaría si en el siguiente criterio yo ya pongo la ciudad de Tumbes? Ojo. Es decir, yo necesito seleccionar solamente la ciudad de Tumbes y de ello obtener como resultado las ventas. Es decir, contar cuántas ventas son de la ciudad de Tumbes, sumar cuántas ventas son de la ciudad de Tumbes, cuál fue el promedio de ventas para la ciudad de Tumbes, el máximo y el mínimo registrado en ventas para la ciudad de Tumbes. Si se dan cuenta, ya no es uno, son dos, ¿verdad? Es decir, ventas y Tumbes. Es la misma función. Vamos a hacer. Me voy a funciones, base de datos, contar, y es acá donde le doy a aceptar y le pongo. La base de datos es la misma, ¿no? Voy a ponerla acá. Presiono F4, ahí sí lo voy a fijar. Nombre del campo, miren. El nombre del campo, en este caso, que voy a obtener como resultado son las ventas. No es Tumbes, porque Tumbes es el criterio, sino el nombre del campo en la cual yo quiero que me arroje resultados sobre la base de ventas. En este caso, puedo escribir ventas o puedo ponerle el número de orden. De izquierda a derecha. 1, 2, 3. Es el número 3. Perfecto. Número 3. Criterio. ¿Cuál es mi criterio? Mi criterio va a ser justamente ciudad de Tumbes con Tumbes, ¿no? El campo ciudades para que lo busque en la campo ciudades y me identifique rápidamente la ciudad de Tumbes. Perfecto. Le doy a aceptar. Y son 23. ¿Ven? Obtengo el mismo resultado, pero ahora le he puesto con el campo de 3, porque es de ventas. Lo pude haber escrito también, no hay ningún problema. Perfecto. Por ejemplo, lo voy a copiar, hago el mismo tratamiento, copiar, ya no es suma, cambio la palabra, en vez de contar, le pongo suma, le saco el promedio, en vez de la palabra contar, le cambio con la palabra promedio, el máximo, con la palabra max de máximo, el mínimo con la palabra de mínimo. Bien, y ya tengo todos los datos. Hagamos la misma práctica para el siguiente criterio. Voy a copiar justamente la misma función de arriba, ¿de acuerdo? La misma función de arriba. Le voy a poner acá, control B, pero obviamente este criterio es distinto ya, ¿no? Lo bajo, porque obviamente es con el vendedor, pero de ahí mantengo el mismo campo porque es la misma base de datos. Pero un momentito, acá me pide resultado de costos, ya no ventas. ¿Y qué campo es el costo? Si no me doy cuenta, vendedores 1, ciudades 2, ventas es 3, costos es el número 4. Entonces tengo que cambiarle justamente acá el nombre del campo, que es el número 4. En este caso lo voy a cambiar por el número 4. ¿De acuerdo? Y ya obtengo justamente el resultado. Son 22 registros de costos para Rosa Rodríguez, para el vendedor Rosa Rodríguez. Y luego comienzo a hacer el mismo tratamiento, le cambio contar por suma. Estas ventas para Rodríguez Rosa en cuanto a costos son 543.184. En promedio, en este caso Rosa Rodríguez, ha obtenido solamente en costos 24.690. El máximo de costos que ha obtenido, le cambio con la palabra max, sería 38.950. Y finalmente el mínimo de costos que ha obtenido de toda esta base de datos es justamente 9.000.
443. ¿Ve? Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasaría si no quiero ver solamente un vendedor, si no quiero ver dos vendedores? Miren, acá cambia la situación, porque acá justamente ya tengo el mismo criterio que es vendedor, pero ya con dos campos. ¿Se dan cuenta? Con dos condiciones, con dos criterios. Entonces, ¿cómo hago? De la misma manera, me voy a funciones, base de datos, me voy a ver de contar y selecciono mi base de datos primero, selecciono toda mi base de datos, luego me voy al nombre del campo en este caso, quiere ventas. Supongamos, como no sé el orden, le voy a poner justamente la misma palabra del campo, entre comillas, venta. Le puedo poner el número de orden o le puedo poner la palabra entre comillas. En este caso hay que cerciorarse siempre que el nombre del encabezado coincida con el nombre del campo, si no va a salir error. ¿Qué criterios necesito? En este caso el criterio que necesito es el vendedor con estos dos criterios. Si se dan cuenta, va a buscar el campo del vendedor, el encabezado del vendedor y va a considerar estos dos criterios. Le doy a aceptar y me sale justamente 48. ¿Okay? Y de la misma manera, selecciono toda esta base, toda esta función, copio y le cambio la palabra contar con la palabra suma. Le cambio la palabra promedio, la palabra contar con la palabra promedio. Promedio, acá está, tap, enter. Le cambio la palabra contar con la palabra min, que es de mínimo, tap, enter. Perdón, máximo era acá, máximo, me estaba equivocando, perdón, máximo. Y la última con la palabra min. Si nos damos cuenta, hemos obtenido el mismo resultado y no hemos ni siquiera alterado la base de datos, ¿no? Porque normalmente se tiene que filtrar, ¿no? Filtrar a Carlos Aliaga López y obtener recién el resultado de contar, suma, promedio. Acá no. Y lo interesante es que yo puedo cambiar, ya no Carlos Aliaga, sino puedo poner, por ejemplo, Rosa Rodríguez. Rosa Rodríguez. Y automáticamente cambia. ¿Se dan cuenta? Es decir, ya no tengo que volver a filtrar. Y finalmente, ¿qué pasaría si yo necesito 3 rangos de ciudades? 3, ya no 2, 3. Pueden ser más, pero solamente necesito 3. Y miren, y acá en el resultado quiero la ganancia. Ya no quiero venta, sino la ganancia. Perfecto, no hay ningún problema. Me voy nuevamente a mi función, base de datos, me voy a contar porque es la función que necesito, le doy a aceptar y selecciono nuevamente mi base de datos. Selecciono toda la base de datos, lo fijo con F4. Nombre del campo. En este caso es la ganancia. Vamos a ponerle, le puedo poner la palabra ganancia, pero acá está con plural, ganancias. O simplemente voy a seleccionar la columna 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, es el campo número 5. El orden número 5. Criterios. Mis criterios son justamente el encabezado, que son ciudades, y luego las 3 ciudades que voy a seleccionar. Le doy a aceptar y ya obtengo justamente que son 41 ciudades que se han registrado de Lima, Arequipa y Tacna. De las 3 ciudades son 41 de acuerdo a esta base de datos. ¿Ven? ¿Y cuánto suma las ganancias? Acá, control B, en vez de la palabra contar, le pongo la palabra suma, le doy enter, tap, enter, suma 294.172. Y en promedio, ¿cuánto has obtenido de ganancias en estas 3 ciudades? De acuerdo al registro, promedio. Tap, enter, 7.175. ¿Y cuánto fue la ganancia máxima de estas 3 ciudades? La ganancia máxima que se obtuvo fue 13.804. Y la ganancia mínima, le pongo justamente BD, min, de mínimo, y le doy enter y sale 2.000
834 nuevos. Y si nos damos cuenta, ya hemos obtenido varios criterios con esta función BD, que es una función de base de datos que es muy importante para el manejo que nosotros queramos hacer, y si nos damos cuenta nos facilita bastante resultado. ¿Ven? Fácil, todo sencillo. Muy bien. Cualquier comentario, sugerencia, por favor, traten de hacerlo. Denle like al video, compartan con sus compañeros para que les pueda servir y se puedan tener más conocimiento sobre las bondades de esta función, específicamente de esta función base de datos, y puedan ellos también utilizarlo y puedan aportar para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense.